su formulación. Por último, cuando nosotros revisamos el sistema, el registro electoral a noviembre de este año y lo comparamos con el Seguro Social Obligatorio, cuya cifra también la bajamos de las páginas web, observamos que de los 16 millones de electores, 3 millones de personas aparecen cotizando al Seguro Social, de los cuales el 90% son empleados públicos. Esos son los que están presionando para que vayan a votar por el gobierno. Existen 4.700.000 personas que están fuera del sistema, es decir, que no contribuyen porque fueron despedidos. Y 8 millones de personas que no aparecen en ninguna parte, cuya edad promedio son 40 años y que si le sacamos los estudiantes nos quedamos con 5 millones de personas que presumiblemente pueden ser votos virtuales. Cuando vamos al tema de la estructuración de las mesas de votación, por ahí se ha dicho que hay más electores de la oposición, más miembros de mesa del gobierno que de la oposición. Pues nosotros también hicimos una comparación de las 590.000 personas que son miembros de mesa y los comparamos con la lista Maíz Santa. La sorpresa es que 322.000 personas pertenecen al grupo oficialista y 124.000 a los opositores. Es decir, la proporción es 3-1. Eso significa que no vamos a conseguir en las mesas electorales con que los miembros de mesa están en una proporción 3-1, es decir, triplican a los miembros de la oposición. Esto es muy peligroso porque desde el momento en que se seleccionen las cajas muestras para auditarlas, ¿quién va a elegir, quién va a hacer la selección de las cajas al azar? Seguramente gente del oficialismo. Y una vez seleccionada la mitad de las cajas para ser auditadas, los miembros de mesa del gobierno van a saber qué cajas no van a ser auditadas y con una llamada telefónica o un T-Motion o cualquier mecanismo electrónico les informa a los centros de votación que esas cajas están disponibles para meterle voto virtual. Todo este contexto conforma un cuadro de ilegalidad que anula cualquier elección. La elección es un acto de expresión de la voluntad, pero si esa voluntad está coaccionada, si se amenaza a la población con violencia, si no gana tal o cual candidato, si se amenaza a los empleados públicos con votar por un candidato o si no pierden el empleo, entonces no hay libertad, entonces no se expresa la voluntad popular adecuadamente. El fraude está en el contexto, en el cuadro general. No se puede aceptar una elección donde haya amedrentamiento, presión, grupos paramilitares, amenazas contra la gente y además con los poderes públicos totalmente controlados por el régimen. La suma de todo eso es lo que conforma el fraude. El problema es que hasta ahora los líderes de la oposición, en lugar de denunciar estas graves irregularidades, han participado en las elecciones sin haber las condiciones, no las han denunciado y de esta manera han legitimado todas las pretensiones del régimen, haciendo ver incorrectamente que Chávez cuenta con la mayoría de la población. ¿Dónde está esa mayoría? En la campaña presidencial del año 2006 no se vio en ninguna parte. El gobierno se veía obligado a llevar autobuses de una ciudad a otra para tratar de hacer ver que había cierta cantidad de gente, mientras que las manifestaciones de la oposición fueron masivas. Si Chávez contase con la mayoría, ¿no sería él el primer interesado en abrir las cajas, en contar los votos manualmente y en hacerle ver al mundo que cuenta con la mayoría? Pero no, en lugar de eso, reprime a la oposición, encarcela a la disidencia, eso porque tiene miedo de que se sepa la verdad, miedo de que se sepa que el país no respalda este modelo castrocomunista. Hay que decir la verdad, vivimos ya en una dictadura, no ha habido ni habrá salida electoral mientras Chávez esté en la presidencia. Y para resolver los problemas del país hay que partir de la verdad. No se puede engañar a la gente con falsas ilusiones, con falsos caminos. Y es necesario también sustituir a una oposición electoralista por una que organice a la población con otros mecanismos, que se organice una resistencia nacional. Y no tengas miedo,
porque cuando se dice la verdad y cuando se hace el diagnóstico correcto, lo demás viene por añadidura. Una serie de acontecimientos se van a dar en Venezuela. El fracaso de la economía, la represión, el descontento por el fraude, la combinación de crisis económica, crisis social, crisis política, problemas internacionales, generan una situación de caos que van a hacer que el régimen se derrumbe. Pero hay que construir una nueva oposición que guíe al país hacia el desarrollo y que salve al país del totalitarismo. El camino no será fácil, al contrario, estará lleno de dificultades, de sacrificios y hasta de sufrimiento. Pero se los aseguro, el triunfo final será nuestro. El comunismo y el totalitarismo no tienen ninguna posibilidad de éxito en nuestro país. Y cuando pasemos por esos sacrificios, cuando estemos en esa situación difícil, recordemos, los próceres de la independencia, nuestros antecesores, lucharon y hasta derramaron su sangre para que nosotros tuviésemos un país libre y hermoso. Y tenemos el deber de luchar nosotros también para que nuestros hijos vivan en libertad, no para que vivan en el comunismo. Pero ten fe, ten ánimo, ten esperanza que el comunismo jamás triunfará en Venezuela.